Buen día, chicos. Qué rápido se conectó esto. Hola, buen día, doctora. Buen día, Seba. ¿Qué decís? Bueno, retomamos con las sesiones de informes después de tanto tiempo de tenerlos abandonados. Espero que hayan andado bien, que les haya ido bien en el examen. Terminaron ayer de rendir, ¿no? Sí, ayer terminaron los R4 ya de presentar los exámenes del azar. ¡Wow! Claro, entonces final completo, si eran los R4 o qué rendían, o el cuarto año era. No, el primer módulo del año. Son Ah, 2 módulos, así que apenas estaban rindiendo el primero. ¿y con qué tema arrancaron? ¿Con qué tema? ¿Cuál es el primer módulo? No, ellos neuro. Neuro, ok. No, mentiras, columna. Los demás Columna. sí venían con abdomen, músculo esquelético, todos van con diferentes temas en la SAR. Claro, están todos en diferentes cosas, Ujú. claro. Bueno, los de neurocolumna van a estar afilados para columna, pero no es eso con lo que vamos hoy, así que bueno, esperen que ya empiezo a compartir. Eh, bueno, ahí ya debería estar compartiéndoles. Sí, se ve perfecto, doctora. Buenísimo. Bueno, estábamos en rodilla. La última vez habíamos dejado en lesiones, esguinces ligamentarios, habíamos visto mucha patología del cruzado anterior, sobre todo como la reina de los ligamentos de rodilla. Y me había quedado en el tintero este casito, así que si quieren lo vamos viendo como recordatorio de todo lo visto y antes de pasar a otro tema. Y así damos tiempo a los que se van sumando también, que seguro falta que se sume gente. Bueno, este paciente, un chico de 14 años deportista, un traumatismo deportivo, no sabe precisar el mecanismo lesional, pero debió ser un impacto fuerte, ¿no? Estamos de acuerdo porque ya abrimos esta rodilla y decimos, ay no, ¿qué me tocó informar? Esa es la sensación. Está un poquito lento el sistema. ¿Qué pasa? Como que va lento conmigo, pero bueno. Entonces, yo les dije que primero me buscaba para orientarme a ver cómo había sido la lesión, dónde están los traumatismos, las contusiones óseas. Buscaba el edema óseo. Aparte, si uno sigue la plantilla normal de una rodilla, lo primero que dice es médula ósea. Entonces es un buen recordatorio, empezar por médula ósea. En este caso, quisiera que fuera un poquito más rápido, pero bueno, vemos edema óseo en esta zona. Acá hay una contusión y estamos en cóndilo externo. Entonces ustedes me dirán, pero este es el clásico pivot que tantos casos ya nos mostraste las últimas veces. Puede ser, pero suma condimentos. Así que vamos. Primero tenemos la contusión osteocondral en la superficie de carga o de apoyo del cóndilo femoral externo. Con este edema óseo está un poquito hundido, ¿ven? Bien, típico del mecanismo lesional de esguince. También hay edema óseo en el margen posterior del platillo tibial del mismo lado, el externo. De hecho, no sé si no hay incluso una pequeña, no desplazadita, fractura. Ven que hay una discontinuidad ahí de la cortical. Debe haber un pequeñín trazo de fractura, es común que se asocie también. O sea que esto golpeó con esto. Ok, en una rotación, en un esguince. Cuando estas dos contusiones estaban presentes, sí o sí había que ir a mirar el cruzado anterior. Entonces, vamos a mirar el cruzado anterior. Este chico tiene 14 años, es decir, que sus núcleos, sus fisis todavía están abiertas, su esqueleto óseo es todavía inmaduro, y entonces a veces, en vez de romperse un ligamento, se rompe hueso. Habíamos visto un caso similar a este, pero del cruzado posterior. Ahora les traje el equivalente del cruzado anterior. ¿Qué les parece estar viendo acá? Sobre todo en estas imágenes se ve muy bien, ya que va lento. Demos tiempo a pensar nosotros. ¿A alguno se le ocurre qué pasó? Acá se ve también. ¿Qué es esto? No sean tímidos, vamos, que tenemos todos la voz cascada a esta hora. Puede ser que esté desprendido. Claro, exactamente, eso mismo, es una abulsión. Se abulsionó la inserción distal del cruzado anterior. Entonces el ligamento, si ustedes se fijan, está continuo, por lo menos acá en sagital,
Digo, bueno, está bien el cruzado anterior, sí, sí, genial, solo que se arrancó de raíz desde la inserción distal. Es decir, es una fractura avulsión de la inserción tibial del ligamento cruzado anterior. Entonces, no nos falló la lógica de decir, cuando están estas dos contusiones hay que mirar el cruzado, sí, hay que mirar el cruzado, solo que no siempre va a ser un desgarro como tal, sino que puede ser una avulsión, como en este caso, por ser un chico joven. Ay, chico, qué lento que es esto, qué lento. Qué lento que está esto, desquicia. No sé si cerrarlo y volver a abrir, a ver si gano algo. Vamos a intentarlo, voy de nuevo. Quizás le estoy pidiendo demasiado al equipo. A ver, es este chico. No hagamos lío. Ok. Quiero mostrárselos también en el axial, así lo terminamos de ver en todos los planos, ese cruzado anterior. Ahora va un poco mejor, sí, funcionó. El viejo truco de apagar y empezar de nuevo. Acá tenemos la avulsión, cortical distal. Vamos bajando en axial poco a poco. Estamos parados acá. Este es el cruzado anterior, seguimos bajando. Casi que va cargando a la altura. Bueno, en el axial cuesta entender que acá estamos en la zona de avulsión, así que quizás se entiende mejor en los otros dos planos que ya teníamos. A veces el T1 también ayuda porque es más fácil ver lo que es óseo y lo que no es óseo, ¿no? Entonces, acá vemos que hay una discontinuidad de la cortical, algo está faltando, y eso que está faltando está volando acá arriba, negro porque es cortical, es esta bandita negra que está acá arriba. ¿Sí? Acá se ve bastante bien la avulsión. Bueno, ¿qué pasa? No es solo eso, hay que buscar más cosas, hay que seguir mirando esta rodilla. El cruzado posterior, decretamos que está bien, ¿ok? Acá también se ve el arrancamiento un poquito. El cruzado posterior está bien. ¿Qué pasa con los colaterales? Tenemos colateral medial, lo vamos siguiendo acá en axial. Dejemos de paso el coronal saturado para ir comparando. ¿Sí? Colateral medial, ya vemos que hay edema en torno al mismo. No llegamos a ver acá la inserción distal, está cortadito, pero en el axial quizás sí llegamos. Entonces, lo vamos siguiendo. Hay edema rodeándolo, pero parece estar bien su señal. Oh, muy lento, che. Bueno, yo diría que es un desgarro parcial grado 1, una injuria por distensión, un grado 1, el más leve de los desgarros de los ligamentos, porque toda su señal me parece conservada. Así que bueno, nada, este no tiene mucha trascendencia. En grado 1 y grado 2 no se operan, recién a partir de grado 3 se opera. ¿Qué pasa con el colateral externo? A ver, más o menos acá estamos viendo parte del mismo, ¿sí? Una parte de una banda y parte de la otra. Y acá también, y hay mucha zona gris. No llego a ver una clara inserción en la cabeza del peroné. O sea, está rarito. Bien, entonces lo vamos a tratar de seguir en el axial a ver si lo entendemos mejor. Y hay algo que me llama la atención acá. ¿Ven esto? Esto negrito que está separado. Y que yo diría, es una tapita que se salió de acá. ¿No les parece que coincide la zona? Como que es esta cortical. Ya que estamos con avulsiones y pedazos de cortical flotando. Bueno, acá estamos en el colateral externo. Vamos bajando, seguimos por esta zona. Vamos bajando, vamos bajando. Acá ya se pone medio gris. Edema hay, así que un grado 1 mínimo tendría, igual que su compañero. Pero, y acá está medio gris la señal adentro. Entonces, es un grado 2. Mínimamente ya es un desgarro parcial grado 2 del colateral. Pero me llama la atención esto. ¿Ustedes cómo lo interpretarían? ¿Qué les parece que puede ser esto de acá? Que, si lo miro en el axial, se corresponde con esto. A ver si no les estoy mintiendo. Sí. Hay mucho edema óseo también acá en esta zona del platillo. No es solo en el margen posterior, donde dijimos antes, del platillo externo, sino que acá hay edema óseo y esto que parece un pedacito de cortical que se arrancó. Y justo es en la zona donde algunas bandas del colateral externo se insertan, algunas bandas del ligamento, de las estructuras de fijación del menisco, ¿sí? Estructuras meniscocapsulares, ligamento meniscotibial, todos elementos de fijación que también parecen estar, al menos parcialmente, desgarrados. ¿Tiene algún nombre esto para ustedes? ¿Les suena? Miren, acá en el T1 se nota que es bien hipointenso. Tenemos derecho a pensar por la zona y todo, y porque acá falta algo, que puede ser cortical ósea.
Así que tenemos una abulsión acá y tenemos una abulsión acá. Doble abulsión para este chico. No sé si les suena, hay una fractura con nombre propio radiológico, es esta. No podría corresponder a una fractura de Segón. Exacto, es una fractura de Segón, 10 puntos por ahí, muy bien. Entonces, esperen, yo tenía acá guardadita una para mostrar más en gráfico. Acá, fractura de Segón, así como en RX, ¿dónde es que la encontramos? Es exactamente nuestra zona, ¿sí? Acá lo llaman cóndilo, pero bueno, en el platillo tibial externo, y se asocia 75% de las veces a desgarro del cruzado anterior, como es el caso de nuestro paciente. Así que por eso la importancia de la fractura de Segón es sitio de inserción de alguna de las bandas del colateral externo, así que en realidad también es como una abulsión parcial del colateral externo, y ocurre en esqueletos inmaduros, como es el de nuestro paciente, pero también podría ser en adultos. Y acá esto es de radiopedia, a ver, para que veamos en tomografía cómo se vería. Bueno, lo mismo, una abulsión cortical, no tiene mucho misterio, y que se asocia, como dijimos, 75 o más de los casos al cruzado anterior desgarrado, también a menisco lateral o medial desgarrados en un alto porcentaje. ¿Y qué otra cosa me interesaba de acá de radiopedia? No, básicamente eso, y que se asocia mucho a caídas y traumatismos deportivos, fútbol, esquí, básquet, béisbol, ¿sí? Nuestro chico creo que era jugando al fútbol que le había pasado. Y básicamente, ¿qué es eso? Una fractura-abulsión que involucra el aspecto lateral del platillo tibial externo, que es bastante frecuente su asociación, como dijimos, con el cruzado anterior, y que se va a ver en la RX de frente como el signo de capsular lateral, ¿sí? Que es, bueno, es esto que acá se ve en TC, y acá lo vemos en RX, y nosotros lo terminamos de ver en resonancia, ¿sí? Así ya les queda fija la imagen de una fractura de Segón, esta es bastante clásica. O sea, esta no la dudamos tanto, hay veces que vemos una irregularidad cortical ahí y no sabemos si ponerle categóricamente fractura de Segón, ¿sí? Bueno, y otras cositas que tiene este pacientico, edema por todos lados, pero también tiene derrame articular que tiene una particularidad, ¿sí? Es un derrame articular como con 3 intensidades distintas. A ver si en el T1 se nota más lo que estoy diciendo. Bueno, esperen que cargue el DP FATSAT, no el T1. Ahí está. T1, el tema es que por gravedad, como está acostado el paciente, no vamos a ver las 3 bandas como se ven en el sagital tan bonitas o en el axial. Acá en el axial que ya se nota bien. Tenemos una banda acá, más hiperintensa, pero ISO, un poquito más oscura. Esta bien hiperintensa y acá una oscurita, ¿sí? Y hace poco vi una publicación de Instagram de una página musculoesquelética que decía que cuando el traumatismo es agudo, la grasa de la lipohemartrosis, ¿no? El componente lipo de este derrame, se ve así como flóculos, ¿sí? Se ve redondeadita la grasa. Después se tiende a licuefaccionar y se vuelve una capa más homogénea, no con flóculos redondeados, sino como una línea, una banda, ¿sí? Así que una lipohemartrosis la podemos ver tanto así, en la estancia aguda, que esto habían pasado pocas horas del traumatismo, no me anoté cuánto, pero poquito. Así con floculitos, o se puede ver como una banda hipointensa, pero este es el componente graso, ¿sí? Acá en el T1 también, acá miren qué bien se ven los floculitos de la grasa, ¿sí? Bien hiperintensa en T1 porque es grasa, exactamente. Después viene el componente seroso y después viene el componente hemático, así que tiene 3 intensidades, 3 densidades si fuera tomo, porque es lipohidrohemartrosis, ¿sí? Hay sangre, hay líquido más seroso y hay grasa. No, esto es anecdótico, ¿sí? Con decirle que hay un derrame articular, que tiene parte de grasa. ¿Por qué tiene parte de grasa? Porque cuando hay fracturas óseas, es la médula ósea que tiene todo su componente graso que se vuelca al derrame, ¿sí? De ahí es que viene esta grasa, no es grasa del celular subcutáneo, es grasa que nos habla de que acá hay hueso tocado, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa nos importa de este paciente? Los meniscos, que es el tema que vamos a ver a continuación, nos vamos a meter de lleno en meniscos. En este caso no es que tenga un claro desgarro adentro del menisco, sino que están todos los elementos de fijación sueltos, sobre todo del externo. ¿Ven cómo está volando el cuerno anterior? Porque no está fijado. También tiene algunos cambios de señal, sobre todo en su raíz anterior, así que acá también hay un desgarro. Pero bueno, básicamente no están fijos estos meniscos. A ver el interno. Al interno creo que más bien zafaba, pero también debe tener distensión de
de los ligamentos meniscocapsulares tendríamos derecho a ponerle. Bueno, a ver si estoy en el informe omitiendo algo que hayamos puesto. Contusión osteocondral del cóndilo femoral externo y fractura subcondral en el margen posterior del platillo tibial subyacente con edema óseo asociado, hallazgos concordantes con mecanismo lesional de esguince. Hasta ahí, con otras palabras quizás, pero es lo que habíamos dicho. Fractura avulsión de la inserción distal del cruzado anterior. También perfectamente lo vimos. Desgarro parcial grado 2 del colateral externo. Se asocia a avulsión cortical en el margen lateral del platillo tibial externo, fractura de segón. Hermoso, ¿viste? Lo pusieron así. A ver si estoy elogiándome a mí misma. Ay, bueno, perdón. Pensé que era de un colega el informe. La verdad es que me gusta. No sé si hoy en día hubiera sido así de osada. Está bueno. Edema en torno al colateral medial, signos de injuria grado 1. El posterior, el único que zafaba de los 4 ligamentos clásicos. Después, desgarro de la raíz anterior del menisco externo, que lo vimos, así como de los elementos de fijación meniscocapsular, me faltó acá, irregularidad en la periferia del cuerpo del menisco interno, sin claros signos de rotura. Bueno, la rótula parece que no tenía nada interesante, los tendones cuadricipital y rotuliano tampoco. Rotura cápsula articular y sí, cuando uno en la parte posterior lo ve tan despeluchado, esta parte, todo esto es parte de la cápsula, así que tiene derecho a pensar que se rompió la cápsula, y más cuando fluye tanto líquido a esta parte posterior. ¿Qué más le rompe? Le rompo una bursitis infrapatelar profunda. Sí, no es muy importante, hay líquido en esta bursa. Esta. Y acá nombro la lipohidrohemartrosis. Y también había una colección del celular subcutáneo anterolateral. A ver esa colección anterolateral. Sí, hablo de esta colección, que probablemente es otro hematoma. Pobre chico, es que vino muy en agudo, entonces está todo florido, ¿no? Pero bueno, ¿les queda alguna duda de la fractura de segón, de las avulsiones de los ligamentos y de las contusiones típicas que quiero que se guarden? Estas 2 contusiones típicas que siempre nos obligan a ir a buscar al cruzado anterior, no nos olvidemos eso. Y siempre que tengamos esto y el cruzado anterior roto, parcial o totalmente, empezar a buscar las demás lesiones asociadas, los colaterales, los meniscos, sobre todo el interno, ¿sí? Aunque en este caso son los 2 que tienen problemitas. Bueno, y a veces hasta el tendón rotuliano está lesionado en este tipo de esguinces, no es este caso. Pero si estuviera roto, ya les había dicho la última vez, muy importante decirlo, porque si van a operar el cruzado anterior, no van a poder usar el cruzado si está roto, no van a poder usar el rotuliano, quiero decir. Bueno, yo voy a empezar a cerrar ventanas, pues yo creo que tengo tantas cosas abiertas que eso me enlentece la compu. Así que cerremos las fracturas de segón, cerremos mi mail, por la duda de que eso sea el problema, y vamos a otro paciente. Ay, esperen, les dijimos otro paciente, pero les quería mostrar una cosita más de este. Que vino después post-quirúrgico. Y no sé por qué me pareció interesante mostrarles este del post-quirúrgico, que fue 2 años después. A ver cómo reimplantaron. Claro, porque acá no es una plástica del cruzado anterior clásica como vimos ya algunas, sino que se lo refijaron, ¿sí? Así que es un ligamento nativo, pero tiene estas huellas quirúrgicas sobre la tibia, de que de alguna manera lo anclaron con material, debe ser reabsorbible porque no vemos metales, pero sí que le refijaron la inserción distal, ¿ven? Lo que estaba avulsionado, volvieron a fijárselo. Entonces vuelve a tener su cruzado anterior nativo normoinserto. A ver cómo es que salió esto informado. No, estoy en la anterior. El posoperatorio. Huellas quirúrgicas de platillo tibial, irregularidad, bla, 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 bla. Si bien el ligamento presenta trayecto conservado, muestra alteración de señal de sus fibras, el predominio de la inserción distal. Sí. Sí, está un poquito hiperintenso, pero no sabemos hace cuánto fue la cirugía. Acá están los signos de la cirugía, ¿ven? Estas cositas hipointensas. Nada, para que conociéramos otro tipo de plástica del cruzado anterior, que en este caso no es que sea una plástica, sino una apexia, una fijación. Bueno, y cómo este chico volvió a tener una rodilla cuasi normal. ¿Ven? Los meniscos están bien, porque lo que fallaba era la fijación, así que... Y lo que era la fractura de segón, a ver cómo quedó. También se consolidó, ven en esta zona de acá, miren, consolidó sola la fractura, en este caso sin cirugía. Bueno, nada,
ese dato de color. Ahora sí, vamos para otro. Vamos para otro y cambiamos de tema. La idea era meternos en meniscos ahora. A ver. ¿Por dónde podemos arrancar? No me puse una orden, entonces no sé qué es lo que conviene. Bueno. Sí, vamos a empezar por algo más clásico. Del 2021, 15-9, pero hay dos, a ver. La rodilla, pues. Bueno, un señor de 42 años que vino por diagnóstico de síndrome meniscal. Está súper lento esto, pero bueno, si tenemos paciencia, si tienen un poquito más de paciencia que yo y no nos enojamos, no funcionó cerrar esas ventanas. Debe estar un poco lenta mi computadora. Bueno, menisco interno, parece que acá está el problema, así que nos damos cuenta que estamos en el menisco interno porque del otro lado tenemos el peroneo bien buchón de que este es el externo, ¿sí? Pero bueno, nada. Le venía con dolor en el compartimiento interno y sospecha de patología meniscal. Y sí la tiene. Este es bien de libro, les guardé uno que no da lugar a dudas. Hay desgarros que uno dice, bueno, ¿qué tipo es? Terminamos poniendo complejo cuando tiene más de una orientación. Pero básicamente desgarros meniscales hay los clásicos 3. 2 de ellos son longitudinales, que son el horizontal y el vertical. Horizontal y vertical. Los dos son como que se disponen longitudinalmente. Pero la diferencia es que, bueno, el horizontal es paralelo al platillo tibial, por así decirlo, y el vertical es perpendicular al platillo tibial. Así que son los contrapuestos. Y después, por otro lado, está el desgarro radial. Radial porque es como los rayos de la bicicleta, digamos, de la rueda de la bicicleta, ¿no? Radial, en ese sentido, dispuesto de sentido radiado, es decir, que no es longitudinal, sino que corta en su eje corto al menisco. Y como el menisco es una estructura circunferencial en forma de C o de O, esperen, porque se lo estoy diciendo así en el aire, mejor si se los muestro en gráficos esto. ¿Sí? Esto es un desgarro longitudinal vertical. ¿Sí? Olvídense la palabra longitudinal, que a mí la verdad no me gusta. Vertical, porque si bien sigue en su eje largo, va de arriba hacia abajo. Si esto lo viera, ahora lo estamos viendo como si fuera un axial, ¿no? Pero si esto lo viéramos en un coronal, de arriba hacia abajo sería. Longitudinal. Después tenemos el desgarro horizontal, que también sigue el platillo tibial, sigue la disposición longitudinal, el eje largo del menisco, pero es paralelo al platillo tibial. ¿Sí? Así que bueno, acá medio que los vemos igual, porque necesitamos otro plano para el comparativo. Y después el desgarro radial, los que decía yo, les decía que es radiado porque se ubica así como el rayo de la rueda en esta zona. Ahora, si estuviera en el cuerno anterior, se ubicaría así, ¿sí? Cambia la disposición porque va radiándose de acuerdo a dónde estamos de la circunferencia. Y si está en el cuerno posterior, sería así. ¿Sí? Es decir, que el radial es el que va fluctuando de acuerdo si está en cuerno anterior o cuerno posterior. Y para ir a lo básico de la anatomía, recordemos que los meniscos tienen un cuerpo, tienen un cuerno anterior, tienen un cuerno posterior y tienen raíces, ¿sí? Que son los sitios de anclaje, una raíz anterior y una raíz posterior. Que acá estamos en las raíces, la raíz anterior del menisco interno y acá está la raíz posterior. Está bien cerquita, ven, del ligamento cruzado posterior, acá insertándose. Así que se puede desgarrar en cualquiera de estos 5 sitios. Y el desgarro puede ser completo desde el borde libre, que esta zona se llama borde libre, hasta la superficie externa del menisco, o puede ser un desgarro, por ejemplo, radial solo del borde libre, solo estar acá, amputadita esta zona, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, todo esto nos sirve para categorizar los desgarros y describirlo bien y que se entienda universalmente dónde está este tipo de desgarro. Entonces, yo quiero desgarrar este menisco interno y digo que este es un desgarro horizontal, ¿sí? Ven que sigue paralelo al platillo tibial. Desgarro horizontal del cuerpo y cuerno posterior del menisco interno. ¿Sí? A veces me da duda si es solo cuerno posterior. Bueno, me vengo en otro plano, como en el coronal, y lo voy siguiendo. Digo, bueno, acá estoy parada en el cuerpo y ya hay
esta hiperintensidad en intrasustancia. Entonces ya acá hay signos de desgarro, voy yendo hacia atrás y sigue el desgarro, entonces cuerpo y cuerno posterior, si bien está más predominantemente en el cuerno posterior de este chico. ¿Y por qué digo desgarro y no un cambio hialino? Porque esto no es un cambio degenerativo de este hombre de 42 años que bien podría tenerlo. Porque para que hablemos de desgarro tiene que ser señal líquida o un claro contacto, que esto es lo clásico. Un cambio de señal que tenga un claro contacto con la superficie articular, ya sea tibial o femoral. Acá es la tibial. ¿Ven cómo sin lugar a dudas llega a tocar la superficie articular tibial? Miren acá, por ejemplo. ¿Sí? No me quedan dudas, lo veo en más de un plano, en más de un corte sucesivo, lo veo en más de un plano, porque lo veo en el sagital y lo veo en el coronal. Así que acá no me quedan dudas de que esto es un desgarro y no un cambio hialino, no un cambio grado 2. Esto es un cambio grado 3. 3 es cuando ya es desgarro. Entonces, nada, acá todos vamos a estar de acuerdo que esto es un desgarro horizontal, porque les traje un clásico. Y tiene unos quistecitos muy chiquititos acá asociados. ¿Ven este quiste? Quistes parameniscales, que a veces son el signo más elocuente de que hay un desgarro. Uno ve primero el quiste, acá no porque son chiquitos, pero a veces son grandes, ves el quiste primero y de hecho es lo que le duele, y de ahí te metes a buscar y encontrás el desgarro del menisco. ¿Sí? Así que acá tiene también unos quistecitos parameniscales muy pequeños asociados. Acá hay otro. ¿Ven? Entonces, ¿cómo sale informado? Porque después no tenía otra cosa muy interesante, creo que este chico era puro su desgarro horizontal. ¿Cómo lo informamos? Bueno, como lo dijimos, la verdad que no es que tiene mucha ciencia. Desgarro horizontal de cuerpo y cuerno posterior del menisco interno con pequeños quistes parameniscales asociados. Y acá me equivoqué porque puse a continuación que los meniscos estaban todos bien. Tendría que haber puesto externo. El externo estará muy bien. Bueno, nada, un pifie clásico de novata. Fue en 2021, ténganme piedad. Entonces, ya que estamos y que decimos que el externo está tan bien, vamos a mirarlo para fijar qué es bien. ¿Qué es bien para un externo? Sí, color bien negrito. Veo las dos partes de este moñito del traje del caballero, bien con forma triangular. Esperen que me estoy yendo para la raíz. No, me quiero ir para los cuernos. Acá se prestaría dudas, ¿ven? Parece haber un cambio de señal en el cuerno anterior, pero vengo a chequearlo al DP y no está. Entonces puede ser perfectamente un artefacto. Y acá un poquito está. Pero bueno, no da para desgarrarlo. Más bien es que la inserción de la raíz anterior es a veces un poquitito... Che, pucha, les quería mostrar un menisco externo puramente perfecto para que lo puedan fijar. Quedémonos con esta imagen. Acá sí que está bastante bien. Color bien negro y sin lugar, sin que se preste a confusiones. Pero bueno, nada. Mejor quedémonos con la imagen del desgarro, que esa sí fue bien categórica. Horizontal. Vamos con otra cosa. Horizontal, ya estaría. Vamos con... Marcos. ...18 años, creo que tengo así ahora todos muchachines jóvenes. También venía por un síndrome meniscal, era el pedido interno. Bueno, otra vez nos metemos a mirar el menisco interno, estamos acá, menisco interno, ok. Ya este no es tan fácil de interpretar, se parece un poco al anterior, en que yo acá veo algo hiperintenso, medio horizontalmente puesto, así que diría, bueno, es un desgarro horizontal, pero si miramos bien en otro plano, acá también hay unos cambios de señal puestos en sentido vertical, bien en la periferia del menisco, casi que me creo que estoy afuera, ¿no? Yo podría interpretar que el menisco empieza de acá para acá, es un menisco muy chiquitito, pero miramos a su compañero, es bastante grande, es un chico de 18 años, decimos, no, el menisco es todo esto del muchacho, y sí tiene unos cambios de señal adentro. Entonces los vamos a seguir desde anterior. Claramente se ve acá la disposición vertical y toca ambas superficies. ¿Sí? Lo clásico de los desgarros verticales es que no van a tocar solo la tibial como el horizontal de recién, sino que tocan la superficie tibial y la femoral. Van de lado a lado, totalmente perpendiculares al platillo, ¿no? Entonces, acá tengo un componente vertical del desgarro. Yo no sé si es puro. No, ya les digo que no es puro porque de hecho acá hay otra cosita. ¿Ven esta muesca acá? Acá hay
otro tipo de desgarro. Así que tiene, que acá lo veo, parte componente horizontal. Pero si me vengo bien acá a la periferia, desgarro con componente vertical. Pero si yo solo tuviera esta imagen, diría que es un desgarro vertical en la periferia del cuerpo del menisco interno, con un poco de edema óseo asociado en el platillo tibial. Como ya vimos que tiene otras imágenes, también tiene componente horizontal, que se va más al cuerno posterior, este componente horizontal. Y después también tiene, que solo lo viene coronal, esta muesca, que cuando yo veo esta muesca en lo que ya empieza a ser cuerno posterior, parece un desgarro radial, pero para confirmarlo tengo que irme al axial y rezar porque haya caído justo a la altura del menisco, que a veces no pasa. A ver, tuvimos suerte, cayó a la altura del menisco y miren qué lindo se ve. Bien, esta muesquita que veo acá es esta, ven que estoy parada en el mismo lugar, así que tiene un desgarro, un componente ahí de desgarro radial, solo del borde libre del cuerno posterior. Bien, viene hasta acá y ahí se interrumpe, así que es un pequeñín desgarro radial. Yo voy para atrás y ya está completo. Acá ya está sano. Pero me vengo un poco para adelante y está esa muesquita, así que hice un pequeño desgarro radial. Después todo esto que veo acá es el desgarro vertical. Ven como si lo miro acá, digo, ¿pero por qué vertical? ¿Es horizontal? No, es vertical porque va de lado a lado, como dijimos acá, de arriba para abajo, de fémur a tibia, así que es vertical. Entonces, este es un desgarro complejo, pero quería que vean cómo se ve la parte vertical del desgarro y cómo se ve un desgarro radial chiquito que es perfectamente omitible. Pasa que en algunos pacientes no va a venir todo esto y solo tenemos esta muesquita y lo tenemos que encontrar. Entonces, me servía por partida doble este caso. Y después, bueno, tiene bastante edema alrededor que nos da la pauta de que hay signos de paramenicitis, este edema óseo también, todo parte del combo de esta patología meniscal que nos dice acá no está bien, miremoslo. ¿Sí? Son todos signos buchones de que ese menisco está patológico. ¿Cómo lo informamos? Desgarro vertical en la periferia del cuerpo y cuerno posterior del menisco interno. Se asocia a tenue edema óseo sobre cóndilo femoral y el platillo tibial. Sí, en cóndilo un poquito también. ¿Y el radial? ¿Qué pasó con el radial? ¡Ah! No lo puse. Qué mal. Me lo olvidé porque yo sé que lo había visto en su momento. Sí, hasta mandé la foto. Y mandé la foto axial. Bueno, si fuera hoy en día, diría que también se reconoce un pequeño trazo de fractura de desgarro radial en el borde libre del cuerno posterior. Por lo menos ahora nosotros lo vimos. El resto de sus estructuras estaba bien, así que nada más llamativo para mostrarles. Y esperen, porque yo tenía también una imagen al margen de los desgarros, radial que tenemos acá. Estos son desgarros más raros, así que olvídense, a lo sumo, por fines académicos, y es muy lindo de ver, el desgarro en asa de balde es esto, bucket handle es en asa de balde. Jamás diagnostiqué un Parrot-Vic, para mí esto es como un desgarro radial complejo, ¿no? No, nunca puse pico de loro, en pico de loro, así que olvídense. Y flap sí, a veces pasa que uno informa desgarros, sobre todo verticales, y decís que hay un flap meniscal y que tiende a migrar hacia tal lugar o hacia tal otro, porque cuando hay flaps, el desgarro es inestable y en general se le traba la rodilla, le genera bloqueos, y es quirúrgico, entonces conviene decir si hay un flap, para dónde se va. Pero bueno, estos son como unos desgarros complejos. Los básicos son los tres que vimos, ¿sí? El vertical, el horizontal y el radial. Ya en definitiva como que cubrimos los tres. Y quería mostrarles de acá, bueno, acá en Radiopedia lo marcan así los desgarros, como una visión más tridimensional. Yo no sé si se entiende bien o si cuesta verlo. Este sería el vertical, ven que va de arriba para abajo, por eso se ve hacia abajo. Este sería el horizontal y este sería el radial, ¿sí? Y este es para mí otro tipo de radial, el pico del loro, pero bueno. No sé, me pareció que esta imagen a lo mejor podía prestarse a confusiones. Acá marcan uno complejo, marcan otro horizontal, qué sé yo. Y si no, también les quería mostrar esto que es la anatomía normal, para que veamos que el menisco externo es como más cerradito. Ven que es más una O y el interno es más una C, es más abierto. Bueno, nada, como para saber dónde ir a buscar los desgarros sabiendo también su anatomía. Bueno, vamos a ver si cerrando cosas me va un poquito más rápido esto. Vamos a cerrar este, vamos con otro.
A ver. Otro chico joven, 21 años. Y también viene por síndrome meniscal. No es muy original hoy la cuestión. Bueno, acá el problema está en el menisco externo, ¿sí? Porque el interno no le veo gran cosa, así que vamos a ver qué pasa con el externo, ¿sí? El externo acá ya le veo un cambio de señal en el cuerno anterior, que tiene esta disposición. Ok, nos venimos a verlo al sagital. Ajá, ¿qué pasó ahí? Tiene aparte bastante edema alrededor en la periferia, está muy despeluchada esta periferia, pero bueno, centrémonos en este cambio de señal que tiene esta disposición, y para terminar de entenderlo nos vamos al axial y rezamos, rezamos, y nuestras plegarias son escuchadas porque salió en el corte donde tenía que salir, es esta imagen. Ok, estamos en el menisco externo, que dijimos que es más cerrado, es más como una O. Así tendría que ser su disposición. En lo que es la unión entre el cuerno anterior y el cuerpo, está esta señal. ¿Qué tipo de desgarro dirían que es? ¿Sí? Si tiene esta disposición y esta disposición. Ahí lo vemos perfecto en los tres planos. ¿Cómo se llama la obra? Radial. Perfecto. Radial. Perfecto, chicas. Radial, exacto. Es como dijimos antes, radiado siguiendo perpendicular al eje longitudinal. Los otros dos van paralelos, el vertical y el horizontal. Este va totalmente perpendicular al eje de esta C, de esta O que forma el menisco. ¿Sí? Como los rayos de una rueda. Así que es radial. Sí, yo les digo porque a veces uno ve esto acá y dice, vertical, tú. No, ¿cómo vertical? Vamos a buscarlo al axial, a ver cómo se para, a ver cómo se comporta. ¿Sí? Lo mismo acá. Uy, vertical. No. A veces el que parece vertical, después venís al axial y decís, ay, mirá, es así, radiado, es un radial. Exacto. Así que quedó como desgarro radial en la unión entre el cuerno anterior y cuerpo del menisco externo, con signos asociados de leve paramenicitis, esto es este edema que le vemos alrededor. Y después no tenía otra cosa interesante, no. Bien, un desgarro radial puro, raro. A veces son tan chiquitos que lo dudás, o a veces no tenés la suerte que el axial caiga y decís cambios de señal que se interpretan como posible desgarro, y bueno, y viene el control después y era un desgarro, ¿sí? Me ha pasado también. Pero en este caso pudimos ser categóricos. Ok, vamos con otro, así se termina de fijar el tema. Del 24/4. Bueno, ahora una muchachina de 17 años. No tengo anotado por qué vino, así que o no tengo el dato o nunca hubo dato clínico. Y acá también el problema está en el menisco externo. ¿Sí? Si no, ya nos lo dice la imagen clave, pero el menisco interno estaría todo bien. Y el menisco externo es como que estoy viendo su cuerno anterior, me voy para atrás y acá de golpe, no hay menisco. ¿Qué pasó? Hay un hueco de líquido en lugar del menisco. Entonces ya en el coronal decimos, uy, ¿qué pasa acá? ¿Dónde se fue el menisco externo? Nos venimos al sagital y hasta acá, bueno, algún cambiecito de señal adentro, pero todo bien, todo bien. Pero acá empieza a haber una brecha, sigue estando la brecha y está por siempre. Como que no se vuelve a unir. Están separados el cuerno anterior del cuerno posterior. ¿Qué tipo de desgarro podría ser este? Vamos a terminar de verlo en el tercer plano axial. Que hermosamente lo agarra porque es tan grosero que la verdad que costaría no haberlo agarrado. Pero bueno, tenemos este tipo de desgarro. Bastante inestable está esto. ¿Cómo lo llamarían? También es un desgarro radial.
También es radial, solo que el anterior era una rayita, un pelito, y este ya es una brecha gigante porque ya se empezaron a separar los cuernos. Pero exactamente, tiene la misma disposición, radiada, así que es otro desgarro radial del cuerpo del menisco externo. Claro que este lo veo mucho más inestable, ¿no? Pero sí, es lo mismo. Así que otra vez, así nos los olvidamos más, desgarro radial del cuerpo, el menisco externo, con otra vez signos de paramenicitis, que es todo este edema que vemos acá. Y la verdad que el resto era todo normal de esta muchachina joven. Así que era puramente su patología en el menisco externo. Pobre, ¿no? Qué dolor, qué pena no tener el dato de cómo se lo hizo. Yo tenía el dato de uno, pero creo que no es ninguno de los que les estoy mostrando, que se había desgarrado un menisco a alguien joven gritando un gol de Argentina en el Mundial. Así que era como muy gracioso el motivo por el que venía. Eso debió ser Saladino, que lo anotó, que es el técnico que pone motivos más graciosos de consulta de los pacientes. Sigue trabajando Saladino en Maipú, ¿no? ¿Sigue estando en los fines de semana o en rezo? Sí, creo que está en Urquiza. Ah, en Urquiza está. Bueno, no, qué personaje. Creo que el doctor Meli tenía una colección, o Malagrini era, no sé, una colección de las mejores frases de Saladino de interrogatorios. Algunas eran, no sé, vedette que se cayó de las tablas. Y sí, ¿por qué necesito el dato de que era una vedette? Pero te pone mucho más pintoresco el interrogatorio, eso seguro. Te hace reír. Bueno, nos vamos de los radiales, que ya me los recontraprendieron. A ver, ¿qué me queda para mostrarles? Esto ya se los mostré. Esto no, vamos con este. Del 2023. Uy, pero vamos a meter más letras porque hay muchas cosas acá. 2023. ¿De qué día? 22 del 2. Uf. Uy, demasiados. Tiene un segundo nombre, qué pena. Cuesta encontrarlo así. 2. Me voy a quedar ciega buscando esto. 22. No. Espere, no hay tantos 2023, no puede ser. Solo tengo este paquetito. Y acá. Pero no. Y acá. Uf, estaba difícil de encontrar. Bueno, 39 años, un hombre, viene por... No tengo por qué viene. Pena, a mí me gusta decirles por qué es que no llegan los pacientes, pero bueno, debe haber habido una especie de traumatismo, algún tipo de me doblé la rodilla, algo de eso. Este lo podríamos haber visto antes, pero bueno, ¿por qué digo que lo podríamos haber visto antes? Porque mezcla un poquito de patología y un poquito. Tiene patología ligamentaria, como se estarán dando cuenta acá, ¿sí? El ligamento colateral interno, le dolía el compartimiento interno, vamos a hacer porque seguro, pero no es el menisco, en este caso, lo que le está molestando, porque el menisco interno lo tiene muy bien. Es el menisco interno, miren qué lindo color negro y su forma y sus bordes aguzados. Este es un menisco interno perfecto. Encima para 39 años. Pero sí, un menisco interno hermoso, hasta el axial lo agarra hermoso. Pero ¿qué pasa? Lo que le duele está acá afuera, es el colateral. Entonces lo empezamos a seguir desde su inserción femoral, tiene edema alrededor y tiene cambios de señal intrasustancia, así que es un desgarro grado 2. ¿Sí? Acá está despeluchado y grueso y gris, que es esta zona que vemos acá, de pompón en su tercio proximal. Así que un desgarro grado 2, sobre todo el tercio proximal del colateral medial, con edema adyacente. Bueno, listo, ya encontramos que le duele. Ahora por algo más me lo dejé guardado este paciente en esta zona, porque si bien el interno es totalmente normal, el externo nos tiene que llamar la atención. ¿Qué les parece ese menisco externo? Acá estamos en el menisco externo. El axial para esto mucho no nos aporta porque está difícil de ver, pero sí nos aporta mucho el coronal y el sagital. Nos tiene que llamar la atención que cuerno anterior y cuerno posterior casi que son una banda completa. En ningún momento forman el moñito, en ningún momento estos
esto baja. ¿Sí? Entonces estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes donde hay continuidad de cuerno anterior y posterior. Antes se medía en cortes, hoy en día puedo agarrar una regla y hacerlo mucho más efectivo y decir si esto supera los 15 milímetros, y claramente lo supera, ¿no? Ya la forma no es normal, porque estoy parada a la altura del cuerpo, no lo mido en cualquier lado, me paro donde creo que está el cuerpo, acá, por ejemplo, yo acá digo, acá debería estar el cuerpo del menisco. El cuerpo del menisco no puede tener un ancho en coronal mayor a 15 milímetros. Y miren hasta dónde llega. Casi el doble tiene. Llega casi a tocar la espina tibial interna, externa, digo. Entonces, ¿esto cómo se llama? Vale, que esta me la saben, seguro. Están muy tímidos. Es un menisco cuya forma está alterada. Su señal está perfecta, es negra. Discoide. Perfecto. Esto es un discoide de manual, ¿sí? Completísimo. A veces pasa que están 17 milímetros, una cosa así, y que entonces sí me parece que veo mucho cuerpo, pero no tanto como este, y es un discoide parcial, ¿sí? Puede ser que sea un poco más ancho de lo habitual, pero no tan terriblemente redondo como es este, un discoide parcial. Pero este es un discoide a secas, tienden a desgarrarse más, entonces es importante decir esta morfología, porque ya predispone a más patología meniscal, pero no es el caso, solo es discoide en este paciente. Bueno, ¿y qué más tenía? Ah, es que después volvió, o tiene otro estudio, o algo pasó, 17 del 3. Porque esta es la rodilla derecha, pero el 17 del 3, tiempo después, creo, se hizo la rodilla izquierda. Creo que tengo que cerrar y volver a abrir porque no me aparece acá. Le debe haber quedado otro ingreso. Así me terminan de creer que cuando es discoide predispone a cosas. Vamos a ver qué le pasó a este muchacho. Ay, otra vez la búsqueda. La aguja en un pajar. Ok, también es de 2023, pero estoy buscando 17.3. 17. Ajá. Acá está. Bueno, si no me quedé ciega, ya no sé cuándo. Bueno, ahora dijimos que estamos con la otra rodilla, la izquierda. Pasaron años, tiene 44 años. ¿Cómo puede ser si el otro también era 2023? Y tenía 39 años. Acá hay algo muy raro. No entiendo cómo es que se supone el mismo paciente. Envejeció de golpe en un mismo año. Ok, acá ¿qué pasa? El menisco externo no es el problema, acá el problema es el menisco interno de su rodilla izquierda. Está desgarrado, nos damos cuenta que está desgarrado porque la forma está alteradísima y unos cambios de señal. Pero, ¿qué tipo de desgarro? Esa es la pregunta del millón. Estamos menisco interno. Acá yo esperaría encontrar un cuerno anterior y un cuerno posterior, pero en lugar de eso tengo una cosa extraña amorfa y otra cosa extraña amorfa. Lo voy siguiendo, me voy metiendo como en la articulación y aparece esto. Y aparece esto. ¿Ven? Acá esta es la raíz anterior del menisco interno y tocando la raíz, o sea que no está desinsertado, eso es importante para este tipo de desgarros, que sus inserciones se mantengan fijas. Sale esta banda que pega la vuelta acá, que pega la vuelta acá y acá. Y lo seguimos y esta banda anterior se junta con el cuerno anterior y la otra banda, si la seguimos, también se junta acá con el cuerno posterior. ¿Cómo se llama la obra entonces? En asa de balde. Exacto, hermosa asa de balde. A veces no es tan... Yo no digo que sea fácil de interpretar, porque es fácil porque estamos yendo corte a corte y les estoy diciendo cómo se une y todo. A ustedes les toca esto así, no de una a lo mejor es tan fácil para todos, así que no se asusten, sobre todo los R1 que les estoy diciendo, no, es fácil, no. Quiero decir que dentro de las asas de balde, esta es bastante categórica, que es una asa de balde, porque vemos el flap meniscal que se desgarró y como la manijita de un balde se dio vuelta sobre sí mismo, ¿sí? Es como si uno en el coronal dijera, rompimos cuerno anterior, rompimos cuerpo y rompimos cuerno posterior. Seguramente un desgarro de tipo vertical, longitudinal, ¿sí? Vertical. Entonces se dio vuelta así, la manijita,
y se metió a la articulación, se replegó sobre sí misma y se fue hacia la espina y hacia la fosa interespinosa. Y el tema es que esto te da un bloqueo de rodilla, no la puede flexionar, no la puede mover, le queda fija en una posición porque esto no le permite movilidad, este flap tan grande que se metió. A veces son más chiquitos, pero es todo esto, es esto que está acá, tocando el cruzado anterior, ¿ves? Está entre medio de los cruzados, el anterior y el posterior, tenés esta cosita negra, que si uno la sigue, porque duda de su procedencia, la sigue, y toca la raíz posterior, toca el menisco, y se termina uniendo acá con el cuerno posterior. Así que es un desgarro en asa de balde del menisco interno. A veces el axial aporta, porque uno puede terminar de ver esa manijita, como les digo, otras veces no. Vamos a ver si esto es... Y un poco aporta, porque vemos esto como una S que hay acá, girado sobre sí mismo. O sea, todo esto estaba puesto acá arriba y se dio vuelta y se fue hacia adentro. ¿Sí? No sé si se entiende el mecanismo. A ver si me había dejado alguna imagen. La asa de balde es esto. ¿Ven? Uno espera encontrar esta imagen, porque esto que estaba adosado acá se va para adentro o a veces gira sobre sí mismo. Yo sé que no es lo mismo que el grafiquito, este axial, Doc, ¿no? y ese flap simula como el doble ligamento cruzado posterior. Exacto, es el signo, lo que vemos acá es el signo del doble cruzado posterior. ¿Sí? No confundir con el ligamento meniscofemoral, que el anterior era el de, ¿se acuerdan los nombres propios? El de Humphrey, el anterior era el de Humphrey. Creo, yo siempre me mezclo cuál es Gruisberg y cuál es Humphrey, pero creo que era el de Humphrey. Pero bueno, ¿se acuerdan que alguna vez vimos a un paciente que le faltaba el cruzado posterior y tenía muy hipertrofiados los ligamentos meniscofemorales? Entonces, no confundir y ver de dónde va. Porque si esto fuera de fémur a la raíz posterior del menisco, pero tocando fémur, ya no se trata del propio menisco, sino de un ligamento meniscofemoral. Pero en este caso no se mete al fémur, sino que lo seguimos por acá, exacto, es el asa del balde, así que este es el signo del doble cruzado posterior. Siempre que vean esto, piensen, uy, esto es un asa de balde, y vayan a ver cuál es el menisco que desgarró, y en este caso el menisco externo está perfecto, entonces no dudamos que todo el problema viene de acá, del menisco interno. Bueno, muy bien ese signo. Después, ¿qué más tenía este paciente? Un Baker, lo ven acá, ¿ven? Es un saco de líquido entre medio del gemelo interno, que es este tendón negro que veo acá, y todo su músculo correspondiente. Esto es el tendón y músculo gemelo interno. Y acá tenemos el tendón del semimembranoso, uno de los isquiotibiales, ¿no? Que viene de arriba, es esto, semimembranoso, semimembranoso, y se termina acá de insertar en la tibia. Entre medio de los dos hay una bursa, la bursa semimembranoso gemelo interno, que es donde se forman los quistes de Baker. Así que un quiste en cualquier otro lado no va a ser un Baker, pero en esta zona sí. ¿Y qué le pasó a este Baker? Se rompió porque está filtrando al líquido adyacente, está filtrando líquido, ven, perifacial en torno al gemelo, un poco de líquido para esta zona, acá también. Así que es un Baker roto, eso también duele, también hay que volcarlo al informe. O sea, va a la conclusión para mí un Baker cuando rompe, como en este caso, que tiene todo este edema alrededor, todo por acá. Si no estuviera roto, ni lo menciono en la conclusión. Igual claramente lo más importante de este paciente es el asa de balde. El doctor Juan Cruz le gusta poner asa de balde entre comillas, como diciendo, bueno, este es un nombre que se le da en el mundo radiológico, pero lo pone como entre comillas, yo lo pongo así directo, pero bueno, eso va en gustos. Y a ver cómo podemos informarlo entonces. Desgarro. Esto debió ser Juan Cruz o le robé su estilo. Desgarro en asa de balde del cuerno anterior, cuerpo y cuerno posterior del menisco interno, con tendencia a la migración hacia el espacio intercondilio. Acá vemos esta foto, sí o sí hay que mandarla porque es la foto del doble cruzado posterior, como bien dijeron. Bueno, y después otras cosas, no, el quiste de Baker con filtraciones, así que quiste de Baker complicado, fueron las únicas dos cosas que volqué a la conclusión. Bien, entonces vimos que este era un chico que en su rodilla contralateral tenía discoide el externo y en su rodilla izquierda hizo un tiempo después, parece, un asa de balde del interno. Puede ser que este interno haya sido discoide para empezar, podría ser. A ver, en vez de adivinar, ¿tiene un previo?
Sí, tiene un previo y no era discoide, así que olvídense. Se desgarró porque se desgarró, pero acá lo vemos antes de su desgarro cómo era el cuerno anterior, cómo es desgarrado, cómo era el cuerpo, cómo es ahora. ¿Ven? Que parte del material discal no está, es lo que se migró. Y cuerno posterior, como era normal, y cómo está ahora. Sí, al tener así el diario viejo es más fácil el comparativo, ¿no? Bueno, chicuelos, dejamos acá con los desgarros, ya vimos los 3 clásicos y vimos un asa de balde. No les voy a mostrar el pico del oro porque jamás informé de eso, porque ya les digo, para mí es un complejo radial, empezando con un radial. Así que yo creo que de desgarros también, ya vimos todos. La próxima vamos a otras patologías. ¿Hay algo puntual que quieran preguntar o que me quieran decir para la próxima veamos tal cosita de rodilla? Aprovechen ahora que nos quedan unos minutitos. ¿Dónde estoy parada?